Hola, ¿qué tal? Desde Málaga, desde el 107.3 de frecuencia modulada, de color comunitaria, y a través de Onda Local de Andalucía, abrimos las puertas y las ventanas una semana más de Libremente por la Salud Mental. La verdad es que cuando uno se sienta al lado de las personas que hoy tenemos aquí en el estudio, primero decirles que mi compañera Pilar Martínez, bueno, pues sigue de visitas médicas, entonces no puede estar aquí. Esperemos que la semana que viene esté aquí acompañándome. Y le decía yo que tener al lado una persona joven, una persona que trabaja 24/7, por no decir 24/30, porque realmente está siempre disponible. Le pasa como a mi buen amigo David, que trabaja todo lo que puede y más. Si el día tuviera más de 24 horas, creo que también lo harían. Hablar de ella es hablar de todo un ejemplo de la juventud, de la cantidad de jóvenes psicólogas y psicólogos que hay. Pero si nos centramos en la figura de ella, es una figura emblemática ya, pese a su juventud, por el esfuerzo y el trabajo que desde la Asociación de Familiares de Enfermos Mentales de Málaga, AFENES, hace. Una labor que no le importa pues ir a una mesa a colaborar o ponerse un delantal y ponerse a servir bebida, comida, lo que haga falta, como también es capaz de, y es lo más importante de ello, atender a alguna familia o a un enfermo que requiere en esos momentos su atención. Ella ni más ni menos que Paula Arribas. Paula, y es de verdad que es un placer hablar contigo porque sé que eres una persona maravillosa, con un trabajo genial en AFENES. Muchas gracias. Y que ojalá cuenten pronto el ejemplo. Siempre decimos que faltan psicólogas y psicólogos. ¿Tú crees que eso es así? Bueno, faltar no faltan, hay muchos. Lo que pasa es que sí es verdad que cada vez está siendo más complicado. Sí. Perdón. Cada vez está siendo más complicado ejercer como psicólogo y como psicóloga, porque necesitamos pues terminar la carrera, habilitarnos con un máster sanitario que tiene muy pocas plazas y que se está privatizando mucho. Y no en la educación pública, me refiero a que hay muy pocas plazas en lo público, entonces la gente tiene que al final acabar yendo también a lo privado para conseguir el máster sanitario para poder ejercer y habilitarse, ¿no? Entonces es verdad que hay muchas ramas de la psicología, no solamente la sanitaria o la clínica, claro. Pero sí que hay muchos psicólogos y psicólogas, pero nos cuesta, ¿no?, llegar a la habilitación, nos cuesta, cada vez se necesita mucha más formación específica sobre muchos problemas de salud mental. Entonces, psicólogos hay muchos, pero es verdad que cada vez, pues necesitamos muchos años de experiencia para que nos contraten, necesitamos mucha formación y cada vez esto está siendo más complicado. Y también necesitan las asociaciones tener suficiente dinero para poder contratar. Eso por supuesto, sí. Que en vez de 1 o 2 fuese 5. Ojalá, sí, porque al final se tiene que asumir mucha responsabilidad, ¿no? Muy pocos profesionales tienen que asumir mucha responsabilidad y muchas atenciones. Sí, es verdad que nosotros desde AFENES somos muy comunitarios, entonces es verdad que los psicólogos, las psicólogas en este caso, hacemos atenciones más individualizadas, pero nuestros compañeros, nuestro equipo, pues hace otro tipo de intervenciones que también son muy, muy, muy importantes para la recuperación de las personas en proceso de salud mental. Cuando harta de trabajar durante todo el año, de repente os dicen, porque yo sí tengo claro una cosa, y lo he dicho muchas veces en el programa, ¿no? Las asociaciones de enfermos de salud mental, de familiares, es todo un equipo el que hay. No es, uno puede ser presidente, pero el equipo funciona gracias al dinamismo de todo el conjunto. Totalmente. Y cuando os dicen que un premio tan prestigioso como Soles de Málaga 2025 os premia, ¿qué sientes tú? Bueno, es un orgullo tener otro año más, ¿no? Es verdad que el año pasado no, pero el anterior sí, también fuimos proyecto y este año somos causa. ¿Esto qué significa? Pues que es verdad que no nos pueden dar una cuantía muy elevada, pero que sí nos ayudan, nos apoyan y tenemos una causa este año que es Puentes de Esperanza, que es un proyecto específico para personas en situación de vulnerabilidad social, en exclusión social y que además tienen problemas de salud mental. Puentes de Esperanza, qué nombre más bonito, ¿verdad? Sí. ¿A quién se le ocurrió de vosotros? Bueno, en este caso a mí, porque también hago los proyectos, ¿no? Claro, sí.
desarrollo los proyectos y en este caso, pues bueno, ese nombre fue mío, pero al final por todo lo que trabajamos en nuestra entidad, porque nosotros al final somos puente entre las personas y también entre otros recursos, ¿no? Porque este proyecto, esta causa específica, también lo que hacemos mucho es acompañar a las personas con problemas de salud mental y que no tienen recursos, que están en situación de vulnerabilidad, a recursos sociales, comunitarios o incluso salud mental, porque somos nosotros como ese puente, ¿no? Claro, de esperanza, ese enlace, ¿no? Ese puente de esperanza, sí. Sara, lo ha abordado ahí, Paula, como tantas cosas. Ese puente de esperanza. Por cierto, no se crean ustedes que Paula fue allí engalanada para recoger el premio con los compañeros, no, fue allí a currar. Al festival, ¿no? Del otro día, sí, al Festival de los Soles, que fue este sábado. Estuvimos varios compañeros trabajando, de voluntarios, ¿no? Pero dando el callo, ¿no? Como tú dices. Sí. Todas las entidades que este año que participan en el proyecto de los Soles de Málaga, todas las entidades sociales pues también aportan voluntariado para ese festival, porque ese festival es el que nos ayuda a recaudar más dinero para todas las entidades, tanto los proyectos como las causas, y entonces pues todas las entidades pues vamos voluntarios también a trabajar ese día, que ese día fueron 3.000 personas a disfrutar de todos los grupos de música que vinieron, que en principio dar las gracias, ¿no?, a todos los músicos y músicas que fueron a cantar, que fueron a tocar, y que gracias a ellos pues pudimos también recaudar mucho dinero, ¿no?, porque para eso también se hace el festival, ¿no?, para ayudar a unas causas y unos proyectos en este año específicamente para personas en exclusión social. La verdad que es una inmensa alegría, ¿no?, el ver que como AFENES, después de tantos años, sigue inventándose en el día a día. O sea, y digo inventándose porque, tenemos a santo y seña en Málaga el tema de la Mariscal. Es un sitio maravilloso. Fíjense ustedes que un buen día, no sé, supongo que la cabeza de David emana y dice, esta situación la tenemos que solventar. Me consta que los fines de semana de David, el pobre se tira allí horas y horas y horas. Así es. Y eso dice mucho de un tío también joven, de un tío honesto, de un tío que trabaja también, yo sé, con 7:30 porque no hay otra cosa que hacer. En la Mariscal, alguien puede decir, pero es que la Mariscal se está apoyando a mucha gente joven. Pero esa gente joven, estamos hablando tienen pobreza de exclusión social, ¿no? Pero también, sí, a su vez de esa pobreza les hace consumir y también les hace, tener afectada un poco la salud mental. Este recurso, ¿no?, el recurso de Mariscal, nace porque había muchas personas, en este caso no estábamos planteados específicamente para jóvenes, pero estaba planteada para cualquier persona que tuviera problemas de salud mental, y en los fines de semana, como sabemos, no hay recursos para el acompañamiento y el sostenimiento, que nosotros es lo que más hacemos en nuestra entidad, ¿no?, ese sostenimiento emocional y en crisis. ¿Qué pasa? Pues que nos encontrábamos con muchas personas con problemas de salud mental, que en fin de semana era cuando más hospitalizaciones tenían, ¿no?, más ingresos por problemas emocionales, por crisis, porque no tenían ese sostenimiento nuestro, no nuestro, ¿no?, en general. Entonces pues se crea Mariscal, ¿no? Y se crea en principio para fin de semana, también se amplió a festivos porque al final también se necesitaba. Y es verdad que a lo largo de los años, ¿no?, porque ya llevamos 3 años creo que con este, es verdad que el perfil ha ido como modificándose, cambiándose. Es como que, es un recurso vivo que nosotros decimos, es un espacio de encuentro, entonces ese encuentro pues cada vez se va transformando. Y lo que empieza de una forma, pues hay veces que termina de otra. No termina, avanza de otra, mejor dicho. Sí. Y en este caso, pues es verdad que justamente los Soles de Málaga, este año, con esto que lanzan, este proyecto que lanzan, que es de exclusión social, pues nosotros lo que hacemos es que también intentamos que el PIMPI, en los Soles de Málaga, nos ayude en la causa específica de ayudar a las personas que nos están llegando a Mariscal, que están en situación de vulnerabilidad y de pobreza, y que no tienen recursos, que están en sinhogarismo y que tienen problemas de salud mental. Entonces, Mariscal no nace como esto,
pero es verdad que poco a poco pues Sí. se va viendo un poco de todo, ¿no? Personas con problemas de salud mental que lo que necesitan es estar en un sitio donde se sientan bien, donde se sientan escuchados y escuchadas, donde acompañarse de otras personas con problemas de salud mental que no les van a juzgar, donde hay profesionales que si están mal van a hablar con ellos, donde incluso se hacen talleres que ellos mismos realizan, porque lo que promocionamos mucho, es la propia autonomía de las personas. Entonces ellos también son quienes hacen sus propios talleres de poesía o de cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nos encontramos este último año con más jóvenes, como tú decías, en situación de sinhogarismo, con autolesiones, con crisis, que necesitan, además de este sostenimiento en Mariscal los fines de semana, que necesitan que le hagamos un seguimiento, que le acompañemos nuestros puentes de esperanza, Claro. que decíamos, este puente de esperanza, que lo acompañemos a recursos sociales, que le acompañemos, o que incluso cuando se llega a un recurso y se le acepta en un recurso sociocomunitario, que nosotros muchas veces nos coordinemos con esos equipos, dentro a lo mejor incluso del albergue, porque no están acostumbrados o no saben cómo tratar a personas con problemas de salud mental o a jóvenes que ahora mismo se autolesionan. Hay mucha... bueno, el consumo que tú me decías también es un problema, ¿no? Pero, como te decía, esta causa, este proyecto en los Soles de Málaga, nace también de la idea de que a Mariscal llegan personas con vulnerabilidad, que nosotros tenemos que empezar también a hacer un trabajo que no teníamos como previsto. Claro. Y entonces pues intentar un poco pues ir compensando, ir creciendo e ir haciendo que Mariscal, que es nuestra idea, ¿no? Que sea un 24/7, como Claro. tú decías, pero de verdad. De verdad, de claro. lunes a domingo No queremos solamente. potenciar que todo este sostenimiento se haga realmente durante toda la semana. Todavía no está en marcha, pero lo estamos intentando y queremos conseguirlo. Claro, pero para esa idea se necesita dinero. Mucho dinerito. Fondos. Sí, fondos. Porque si no, no hay manera. Totalmente. Sí, Evidentemente. Sí. Exacto. El trabajo que hacéis, la gente que nos pueda estar viendo en cualquier rincón de Andalucía, ¿cómo le explicarías tú realmente qué se hace en Mariscal cuando llega un joven o cuando llega una persona mayor sin hogarismo? ¿Cómo lo atendéis? ¿Cómo son los primeros pasos? Y luego, ¿cómo lo seguís? Claro, porque es que esto depende, ¿no? Hay veces que no llega a Mariscal directamente, Claro. sino llega como, vamos a decirlo así, como a Fene durante Exacto. la semana. y entonces, pues dependiendo de si llega directamente a Mariscal o si llega por otro recurso y llega a Fene, pues se le atiende de una forma u otra. Al final, la forma en general es... se hace una entrevista con la persona, bueno, una entrevista, ¿tú me entiendes? Sí. Un tú a tú. Un tú a tú. Un tú a tú con la Tú a tú, persona. como decimos nosotros, Y la sí. persona nos explica cuál es su situación, qué le pasa, cómo está, cuáles son sus redes de apoyo, si tiene, si no tiene, si en este caso está en sinhogarismo, cuáles son los procesos que ha intentado, si ha intentado alguno para tener algún recurso. Entonces, primero hay como un primer contacto que se le llama, ¿no? Hablamos con la persona, nos cuenta sus necesidades y a partir de ahí pues empezamos a trabajar. Entonces, ese día a lo mejor ya se queda allí en Mariscal, porque claro, allí Claro. al final se va creando un espacio de encuentro Exacto. donde la persona pues ya se puede quedar allí ese día. O sea, no decimos, no, bueno, pues hasta mañana no, o hasta el no. viernes no, ya se puede quedar allí la persona. Entonces, pues ya está, así. Si es que nosotros no necesitamos más. Conocer a la persona, saber que necesita ayuda y estar y sostener y fíjate, acompañar. se queda allí, pero luego me imagino que pasa ese fin de semana o esos días de fiesta que está allí en el Mariscal y lo tiene que abandonar y tiene que hacerle un seguimiento. Claro, porque nosotros lo que decimos es que llegue a Mariscal no significa que ya solamente Claro. vaya a estar el fin de semana. Nosotros, por eso Mariscal es muy importante porque es el espacio, el recurso, pero AFENE es quien está detrás. Claro, ¿no? AFENE es, claro. como tú decías antes, ese equipo Claro. que está detrás en toda la... Creo que es Vale. el mío. Perdón. No, eso no pasa. No. Pero fíjate tú que es curioso, ¿no? O sea, Ya. en ese tiempo que ella está, o el compañero David, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí, está pendiente de atender los fines de semana a la gente que va por allí. ¿Has observado en lo que más me llama la atención de Mariscal es que ha habido muy pocos incidentes, por no decir casi ninguno? Bueno, y los que hay se sostienen, se trabajan, se atienden. Nosotros al final no tenemos miedo a las crisis, no tenemos miedo a intervenir. Es que nuestro trabajo es intervenir. Entonces al final, cuando hay crisis, se sabe qué hay que hacer, se tienen protocolos
y se intentan solucionar. Es verdad que hemos tenido pues personas que a lo mejor al final sí que han necesitado un ingreso, claro, porque estaban en un momento donde realmente lo necesitaban. Pues entonces acompañábamos a esa persona al hospital, por ejemplo, o interveníamos y llamábamos a urgencia o a emergencia cuando era necesario, ¿no? Entonces, al final, somos profesionales que tenemos los recursos y la experiencia, en este caso David, para intervenir en estos casos. Entonces... Sí, y en estos casos la gente se puede preguntar, bueno, si por ejemplo tienes que derivar a alguien a una unidad de agudos, sí. le hacéis un seguimiento, porque claro, el problema de la unidad de agudos es que te dan en alta y no hay un seguimiento, la mayoría de las veces. Sí, nosotros tenemos la suerte o la capacidad, no sé muy bien qué decir, de que también estamos coordinados con las unidades, en este caso sobre todo la del clínico, sí. porque nosotros también hacemos salidas terapéuticas los lunes, los miércoles y los viernes, con lo cual si la persona al final se ingresa en agudo, nosotros lo vamos a ver 3 días a la semana seguro, bueno, en el caso de que ya le den el permiso, ¿no? Claro. Pero ya el seguimiento ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de estar allí haciendo salidas terapéuticas, con lo cual la persona, si va al clínico, nosotros le hacemos el seguimiento también. Y luego, si la persona quiere, lo desea y le apetece, pues puede venir a las actividades que hacemos en AFENE. O el seguimiento no solamente en las crisis, ¿no? El seguimiento es, pues bueno, que la persona sepa que hay un recurso que le puede apoyar, le puede sostener, y tú sabes también que tenemos los grupos de apoyo. Estamos hoy los dos muy... La verdad muy demandados que suele suceder. Entonces, como te decía, pues tenemos... Sí, no, sobre todo... Hay eso, que el seguimiento lo hacemos. El seguimiento. Porque, y luego nosotros tenemos también coordinación con los equipos de salud mental, pues de todos los centros donde hay salud mental en Málaga, con lo cual nuestra coordinación también está y nuestro trabajo también está de sostenimiento en coordinarnos con los profesionales que sí que atienden de forma sanitaria a estas personas también. La verdad es que dentro de ese trabajo, si hubiera que hacer un balance, claro, tú decías, es que ha ido cambiando, ha ido evolucionando. ¿Quiere decir con ello que hay muchos más jóvenes que personas mayores? Bueno, es verdad que van a parar allí. A ver, personas mayores... no sé a qué te refieres. ¿Te refieres como a personas ya...? Sí, personas, por ejemplo, mayores de 50 años que los ves durmiendo, pues a lo mejor a la estación, vale. en algunos sitios. Bueno, es verdad que las personas en situación de vulnerabilidad social que llegan a nuestra entidad no suelen ser personas mayores, suelen ser personas jóvenes. Y jóvenes, digo, de entre 20 y 30 y poco, y 35 incluso, yéndome muy para arriba. Sí que están llegando muchos jóvenes en esta situación. Por eso, como te decía, nace también este proyecto específico de causa de los soles de Málaga. Está más enfocado en jóvenes, porque claro, era lo que más nos estaba llegando en esta situación de vulnerabilidad. Y esta situación de vulnerabilidad es porque tienen algún pequeño trauma, porque han sufrido. ¿A qué se debe? Porque me imagino que vosotros... Claro, hay muchos factores. Veis a ver qué factores es lo que más influyen. Hay muchos factores, ¿no? Hay muchos factores de riesgo que puede hacer que una persona pues tenga esta situación. El problema de salud mental ya te puede hacer estar en una situación de vulnerabilidad, porque puede provocar problemas en la casa, puede que te echen de la casa, con tu familia, puede que no encuentres un trabajo adaptado a tus necesidades, puede que no puedas estar estudiando específicamente en ese momento por este problema en el que estás ahora mismo. Y además no podemos olvidar que tenemos ahora mismo una situación económica social en España, no voy a decir en Málaga, en España, claro, que es compleja, es complicada y que hay mucha precariedad laboral. Y además nos estamos encontrando que los alquileres, ¿cómo están, Paco? Las personas jóvenes no tienen la capacidad de alquilarse ni siquiera una habitación. Entonces, esto es una realidad. Y esto también te puede generar problemas de salud mental. Claro. Lo que viene, a lo mejor no viene del principio, pero viene después. Cuando tú te encuentras en una situación de estrés, donde a lo mejor por cierto tipo de problemas estás solo o sola y te tienes que buscar la vida, ¿cómo trabajas si no tienes casa? Y si no tienes casa, ¿cómo empiezas a formarte? ¿No? Es como que el camino es mucho más difícil, tienes muchas más barreras para encontrar un camino y un poder adquisitivo medio que te permita habitar en Málaga. Y digo habitar porque no hay derecho a
al techo. Podemos decir que estos jóvenes que llegan a Mariscal son jóvenes reestructurados que sin familia prácticamente. Bueno, hay muchos que sí y otros que no. Otro es porque están en una situación, en un proceso de salud mental muy complejo, donde a lo mejor algunos pues con sus familiares pues han roto la relación, porque a lo mejor la propia familia no sabe cómo intervenir en este tipo de casos, no sabe cómo acompañar ya a su familiar. Hay algunas fases de algunas personas que no tienen como conciencia de que están pasando por un proceso de salud mental, hay consumo a veces, entonces es que, como te decía, hay muchos factores de riesgo que pueden hacer que una persona pues esté en una situación específica de esta. Puede ser por problemas de salud mental o puede ser por la propia situación de vulnerabilidad. De vulnerabilidad. De todas maneras, me imagino que en esta pobreza de exclusión social está en pleno contacto con los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Málaga. Y en este caso tenéis que recurrir mucho a buscarles sitios donde puedan estar ubicados. Claro, nosotros nos coordinamos con los servicios sociales comunitarios y nos coordinamos con Puerta Única, porque al final es como la puerta, ¿no?, claro, de entrada a los recursos para estas personas. Entonces nosotros, en este caso mi compañero David, el que más hace este tipo de labor, ¿no?, acompaña a estas personas a Puerta Única y se le intenta hacer pues un acompañamiento que, como te decía antes, ayude a la persona no solamente a encontrar un recurso, sino a que se mantenga en el recurso, porque esto es lo complicado de las personas, claro, que están en este proceso de, claro, salud mental. No que lo encuentren, porque a lo mejor pues Málaga, por así decirlo, le puede prestar un recurso, le puede dar acceso a un recurso, pero lo que es complejo es el mantenimiento de esa persona en esos recursos. ¿Por qué? Pues porque al final los profesionales que a veces están en esos recursos no están especializados en salud mental o no están especializados, claro, en crisis, no están especializados en autolesiones. Entonces, el mantenimiento o incluso en el tratamiento, ¿no?, porque a veces tienen que tomarse su medicación. Entonces, si no están especializados, pues estas personas pues al final acaban echando las de los recursos. O a lo mejor no va un día porque ese día está mal y deja de ir, o lleva 2 días en inestabilidad emocional y psicológica y no va al recurso, pues el recurso lo ha perdido. ¿Por qué? Porque es normal, porque estamos en listas de espera muy grandes para el acceso a estos recursos sociales comunitarios, y una persona con problemas de salud mental que empieza en estos recursos, como no hay un seguimiento, como no hay una constancia en que recurra a este recurso, como lo veo normal, los echan. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo se les ayuda? Pues nosotros le intentamos ayudar a través del sostenimiento, a través de la coordinación y la llamada, ¿no?, a estos recursos y explicarle, oye, mira, que esta persona hoy no ha podido ir por esto, oye, que es que está mal y va a ir pero más tarde, oye, que hoy come con nosotros al final porque lo estamos sosteniendo o porque hoy necesita tal. Entonces hay como hay que adaptarse mucho a estas personas y los recursos no están hechos para adaptarse a las personas. Claro. Y esto es lo complejo. Entonces nosotros, desde lo que podemos hacer, pues ayudamos en el sostenimiento, incluso pues ayudamos en que los fines de semana pues que haya un recurso. Y nos gustaría crear, ¿no?, y fomentar un recurso específico para estas personas donde se pueda acompañar en estos procesos de salud mental también. Lo que pasa que es muy complejo, ¿no? Crear un proyecto para ellos es quizás lo más difícil, por la falta de recursos que hay tan grande, sí, ¿no? Sí. Si hubiera recursos no había ningún problema. Hombre, claro. Está claro, ¿no? Siempre el factor económico está ahí, ¿no? Nosotros es verdad que desde AFENES pues intentamos fomentar mucho la colaboración, ¿no?, en la población general para que nos ayude, que colabore con nosotros. Tenemos un teaming de 1 euro también mensual, sí, para que, aunque sea 1 euro al mes, si es que no es nada, pero si somos muchas personas que ponen 1 euro, claro, pues nos ayuda mucho a crear este tipo de recursos, a darle cobertura a este tipo de recursos. No te digo que con 1 euro al mes se vaya a hacer este recurso, pero haciéndose socio de la entidad, con esto, con donaciones, haciendo voluntariado, hay muchas formas de colaborar con entidades sociales como la nuestra que pueden hacer que les cambie la vida a las personas. Entonces nosotros ahora mismo pues también estamos intentando hacer una buena campaña, ¿no?, de captación de fondos para que las personas entiendan que la salud mental es muy importante,
que necesitamos nosotros desde la entidad tener más recursos materiales, pero también sobre todo de personal para hacer este tipo de acciones, porque esto lo hacemos, como tú sabes, claro. con mucha voluntad, pero también nos hace falta esa estabilidad que le estamos pidiendo, ¿no? a que estas personas puedan tener, pues nosotros como profesionales también la necesitamos, ¿no? Esa estabilidad económica, esa estabilidad en tu puesto de trabajo. Claro, entonces, pues también le pedimos un poco a la ciudadanía, no en esto, claro, pero sí que de forma general, pues que nos puedan echar una mano y saber que en Málaga, pues la salud mental les necesita. En este caso, nos podemos plantear, tú con tu experiencia como psicóloga, que parte de esos fondos, de esa ayuda pues a la Mariscalia, que estamos hablando de ella, debían de provenir de la Junta de Andalucía, del gobierno central, de esos miles de millones que dice que destinan a salud mental, pero que luego no se ven por ningún lado, ¿no? Hombre, claro, nosotros no queremos que la ciudadanía nos ayude a hacer un proyecto como este, ¿no? De este calibre. Necesitamos a las instituciones públicas para que realmente apoyen estos proyectos, ¿no? Es verdad que nosotros seguimos hablando, trabajando, intentando potenciar, ¿no? Que nos escuchen para que se visibilice que este tipo de recursos, bueno, no es nueva, ¿no? Pero esta metodología que se utiliza en Málaga y que utilizamos a FENE sea realmente apoyada. Entonces sí que tenemos el apoyo verbal, ¿no? Como se suele decir, de muchas instituciones, pero luego a la hora de la verdad nos falta lo económico, que lo entendemos, pero que también necesitamos ese apoyo real, ¿no? Ese apoyo económico. Claro. Sí, es que, miren ustedes, lo hemos hablado muchísimas veces, sin dinero no se consigue avanzar, se estanca uno. Claro. Y es verdad que ayer, bueno, en España se dio, de verdad, una vez más, una nota fabulosa por parte de todo el pueblo español a la hora de reaccionar sin ningún incidente con todo lo que pasó. Ellos demuestran una vez más que, no sé, se creen que todo tiene que ser a través de voluntariado, a través de personas y a través de ayuda. Pero bueno, esperemos que la gente cada día esté más concienciada. Precisamente lo que pasó ayer. Sí. A ver, tú como psicóloga, como experta, ¿fue un día o hasta ha sido uno de los días quizás más problemáticos para el enfermo de salud mental, para las unidades de agudos, para las asociaciones y familiares? Bueno, en este caso que me dice lo de la unidad de agudo, nosotros teníamos la salida terapéutica programada y no la pudimos llevar a cabo porque estaban encerrados allí, porque además, como todo era eléctrico, las puertas no se podían abrir. Entonces, claro, no teníamos tampoco los semáforos, tampoco iba a ser nosotros, porque nos llevamos a los chicos y a las chicas en la furgoneta para poder hacer esta salida terapéutica, no lo podíamos hacer porque no era seguro. Claro. Entonces, bueno, en este caso ya nuestra labor nos la cortó y muchas atenciones las tuvimos que cancelar porque la gente no se sentía segura para venir a nuestra entidad, como es normal. No se podían hacer tampoco por teléfono, que alguna vez, bueno, muchas veces hacemos atenciones telefónicas o por videollamada en los casos que son necesarios, y en este caso no se podía tampoco. Entonces era complicado por eso, ¿no? Porque no teníamos como ese contacto, ese sostenimiento que muchas veces le hacemos a muchas personas, incluso a nivel de teléfono, por WhatsApp, en videollamada, no lo podíamos hacer tampoco. Claro. Entonces, claro que ha habido ahí un problema, porque la gente estaba muy asustada, había mucho nerviosismo, no se sabía qué iba a pasar. Es verdad que no ha pasado nada, ¿no? Al final no ha pasado nada. Efectivamente. Pero sí que sobre todo el tema de movilidad, de comunicaciones con la gente, pues, o gente que no sabía lo que estaba pasando y nos preguntaba y tampoco podíamos responderle bien. Entonces, claro, ahí sí que hubo un poco de caos. En ese momento de caos es fácil caer en una depresión, y en una depresión fuerte que te tengas que tomar un montón de pastillas o tengas que recurrir a un psicólogo corriendo. Bueno, en el caso que pasó ayer, ¿no? Y que por la mañana todavía hemos visto algunos... más que una depresión o algo así, ¿no? Yo creo que lo que sí puede dar son crisis, ataques de ansiedad. De nerviosismo, ¿no? De estrés incluso. Y
y sobre todo mucho miedo, ¿no? Que el miedo al final te afecta a tu sistema nervioso y hace pues que estés en un momento con mucha tensión, con mucha agitación, ¿no? Y si no sabemos gestionar bien esa agitación, pues sí que podemos tener en ese momento un problema, ¿no? Una crisis, ¿no? Que se le puede llamar. Y a lo mejor incluso una persona que esté sola, no sepa lo que está pasando, o que solamente vea noticias como... Que solamente hablen del miedo, ¿no? De la incertidumbre, ¿no? Claro. El problema de este tipo de situaciones, sobre todo, creo que es la incertidumbre. De no saber si dentro de 4 horas ya va todo a estar bien o si va a ser dentro de una semana. Claro. Es que no se sabe. Entonces, esa incertidumbre es lo que genera la ansiedad, el miedo, ¿no? Y claro que a mucha gente le ha podido ocasionar problemas de salud. Decirte que por eso van a tener una depresión, no lo creo, ¿no? Creo que toda persona que ya esté afectada por una situación y un problema, a lo mejor un proceso de salud mental, esta situación le ha podido venir grande. Claro. Eso sí, eso probablemente, eso es lógico, más probable. ¿no? Y sí te digo que hay muchas personas que lo han pasado muy mal sin tener ningún problema de salud mental. Exacto. ¿Por qué? Porque emocionalmente, cuando tú no tienes o sientes que esta incertidumbre, no tienes control sobre una situación, pues claro que te va a provocar miedo, claro que te va a provocar una situación de inestabilidad emocional en ese momento. Pues como a ti, como a mí, Paco, de decir, ¿pero esto qué es? ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, no tenemos seguridad, no sentimos seguridad y esto pues va a afectar, ¿no? En estos casos suele ser más vulnerable la mujer, bueno, yo diría que también el hombre, que viven solos, desgraciadamente, que cada día hay más mayores. Bueno, probablemente, claro, estas personas mayores en su casa, solas, sin comunicación, pues que a lo mejor veían algunas cosas en la tele, no sabían muy bien lo que estaba pasando, pues probablemente, claro que les afectó bastante, sí, sin ninguna duda. ¿A quiénes le ha afectado más? Pues yo no puedo decírtelo. Claro. No te puedo dar datos ni porcentajes porque no tengo ni idea. No, pero por ejemplo, no sé, quizá la gente joven soporte mejor una situación de esta extrema y quizá los mayores sean más sensibles, ¿no? No creo que esto tenga por qué ser así. No creo que al final depende mucho de las habilidades y las capacidades de gestión que cada uno tenga y de si sabe gestionar situaciones de malestar, de incertidumbre, de frustración a no saber, o incluso es verdad que hay muchos jóvenes que están muy acostumbrados a estar todo el día mensajeándose por teléfono y que en esta ocasión no pudieran hacerlo, pues a lo mejor eso también le estaba causando una crisis, una alteración, claro, sin saber, una agitación emocional por no saber cómo afrontar el día, ¿no? Ahora, eso sí, para la gente que en ese momento pudo tener atención plena, relajarse y decir, porque pudiera estar en una situación de privilegio en este caso, que estuviera solamente en su casa tranquila, que no le hubiera pasado nada, ¿no? Que no estuviera a lo mejor intentando coger el transporte y no poder, como gente que se ha tirado horas y horas para coger los transportes públicos, ¿no? Estoy hablando ahora de una persona que estaba tranquila en su casa y que no tenía ningún problema, pues a lo mejor ha sido un momento también de desconexión total, de atención plena, decir, oye, pues me puedo aburrir, puedo mirar las plantas que tengo en casa, atenderlas, ¿no? Es claro. Como sin estar todo el rato pendiente del móvil, sin estar mirando las redes sociales, como bueno, pues habrá gente que incluso esta situación pues le habrá buscado su lado bueno. No te digo yo que no, Paco. La verdad es que uno se lo plantea y dice, jolín, pero todo esto hay que hacerlo. Y la verdad es que, bueno, yo no me quiero poner en la mente de las personas que se han quedado en los trenes paralizados horas y horas, claro, y horas. Eso mentalmente tiene que ser muy fuerte. Tiene que estar tú muy fuerte, sí, para resistirlo. Sí. Si no, no lo resistes. Sí. Y totalmente. Y sobre todo ver un poco cómo las demás personas también están afrontando la situación. Porque esto no es como la histeria colectiva, ¿no? Como ya haya varias personas que están muy agitadas y que empiezan ahí, a lo mejor ya se va propagando un poco. Sí. Pero es verdad que por lo que hemos visto parece ser que la gente pues ha actuado bastante bien, bastante diligente, estaban calmadas dentro de lo que cabe y bueno, ha habido una buena respuesta a toda esta situación. Sí, la verdad que sí, yo lo harto de decirlo hoy en la radio, de que el comportamiento de la gente, chapó, de 10. Estamos en la semana en la que AFENES, Salud Mental, está a cargo del teléfono de información sobre recursos sociales,
formativos y todo lo demás, laborales, de salud en el plan comunitario de Palma Palmilla, en el proyecto Hogar. Así es, el Plan de Desarrollo Comunitario de Palma Palmilla, Proyecto Hogar, nosotros estamos en la mesa técnica, ¿no?, de ese plan de salud, o sea, nosotros estamos en la mesa técnica de salud de ese plan y gracias a eso, ¿no?, a esa coordinación, pues se creó un teléfono de información, porque lo que estábamos viendo en Palma Palmilla específicamente es que la población, los ciudadanos, ¿no?, los vecinos y vecinas, no sabían los recursos que había aquí. Exacto. ¿No? Entonces, pues se crea este teléfono de información y esta semana nos toca a nosotros, porque cada semana le toca, sí, le toca a una de las entidades que conformamos sí, esa mesa técnica, en este caso del plan comunitario, y nosotros de la mesa de salud es en la que estamos. Y es verdad pues que ahora en cualquier momento me pueden llamar y será un ciudadano, un vecino o vecina de aquí, de Palma Palmilla. Claro que tú eres la que estás al frente realmente de este proyecto. Cuando está a FENES, ¿suelen recibir muchas llamadas, pocas? Pues bueno, por lo que hemos visto, o sea, nosotros no se reciben muchas llamadas, pero bueno, ayer recibí una y antes de ayer recibí otra, y al final son personas porque dicen, ay, pues he visto este cartel donde pone que hay una formación, ¿me puedes dar más información sobre esto? Oye, ¿quién puede hacer el ingreso mínimo vital? ¿A dónde tengo que ir para que me puedan ayudar en esto? O de salud mental, oye, mira, este caso, no es como incluso otras entidades que no son de Palma Palmilla también llaman al teléfono para informarse sobre los recursos que hay en Palma Palmilla. Entonces es un recurso, ¿no?, este teléfono muy muy bueno, porque además hemos creado nosotros una propia guía, ¿no?, de los recursos que tenemos cada entidad. Y está muy bien, pues cada vez que cada uno tiene el teléfono, sacamos la guía y bueno, pues a ver qué necesitas. ¿Eres vecino o vecina de aquí de Palma Palmilla? Sí, pues venga, ¿qué necesitas? ¿Con qué entidad te podemos derivar? ¿Qué tal? Y está muy bien porque... Y luego, de casualidad de esto que me estabas diciendo del apagón, justamente esta mañana estaba organizada una jornada de salud allí en el Instituto Rosaleda. Y no lo hemos podido hacer hoy. No, la verdad que no se ha tenido que suspender. Se va a traspasar al martes 27 de mayo. Y vamos a organizar, ya estaba organizada, pero claro, ya estaba organizada, pero bueno, que lo vamos a hacer al final el martes 27 de mayo. Son mesas informativas de los diferentes recursos. Esta jornada específicamente de salud. Había talleres para el tema del cáncer de útero, había información sobre recursos, por ejemplo, de Proyecto Hombre. Exacto. O otros recursos de adicciones. Había, ahora mismo no me acuerdo todas las cosas que había, pero había un montón de cosas. El tema de nutrición, todo lo relacionado con salud, pues teníamos como mesa donde se iban a ir dando este tipo de información a las personas que la fueran verdad yendo. Es que la ciudadanía tiene que estar contenta con este proyecto de Palma Palmilla. Hombre, bastante. Yo diría que muchísimo. Sí. Nosotros estamos muy contentos por pertenecer al plan, porque nos estamos enterando y formamos parte de todo esto. Claro. En este caso, siempre que hablamos... ustedes me van a perdonar, pero yo les tengo que preguntar eso. Onda local de Andalucía. La verdad es que lo tengo que preguntar, miren ustedes. A mí es que me indigna cada vez que hay un suceso, y desgraciadamente en Málaga últimamente están sucediendo demasiado, en que cualquier incidente grave con resultado de muerte, cualquier cosa, siempre hay un enfermo mental detrás. Bueno, ¿qué forma de vender los medios de comunicación? Es que así no hay forma de acabar con el estigma, Paula. Pues muchas gracias por traer esto a la mesa, Paco, porque esta semana pasada nos encontramos con una noticia bastante... que no estaba muy bien redactada, ni se ha comentado muy bien en la televisión, nada. En todos los canales donde hemos visto esta noticia y en los periódicos. Ha sido bastante desafortunado las formas en las que se ha tratado. Cierto. Como tú decías, lo único que crea estas formas, ¿no?, de hablar de enfermos psicóticos o incluso para hablar de la noticia poner otros casos aislados donde ha podido pasar también algo parecido o no, porque puede que no sea lo mismo ni tenga nada que ver. Entonces poner y juntarnos que violencia y salud mental
están relacionadas, Ahí esto está. es horroroso. Claro. Y esto lo único que provoca, como tú decías, es mayor estigma, mayor discriminación, que la gente incluso que quiera pedir ayuda no lo haga, No lo haga por miedo a que le digan, no, es que vaya, que es que Claro. que tiene problemas de salud mental, te me va a matar. Sí, sí, sí. Y como ya tengan que ver específicos problemas de salud mental, como en este caso, ¿no? Un diagnóstico Sí, de sí. esquizofrenia, ya es asegurado que te tachen de agresor Sí, 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 o sí. agresora. Sí, sí, sí. Y esto es un problema muy gordo que tenemos en la sociedad y que todavía en los periódicos o en cualquier medio de Sí, comunicación televisiones, radio, no se etcétera. trate No se de trata. forma adecuada y no se utilicen las palabras adecuadas para este tipo de casos, daña muchísimo a las personas que están en recuperación de estos procesos de salud mental y daña mucho a cualquier persona que quiera pedir ayuda Claro. por estar en algún Luego proceso por miedo de no, esto. no recurre, no Entonces, llama, ¿no? ahí no se habla de si la persona estaba o no, o sea, es que no, a ver cómo lo digo, no se sabe el contexto. No. Entonces, en otros casos no te dicen persona con no sé qué, Claro. con diabetes, ha matado Sí, sí, a sí. no sé quién, no lo ponen. Que bueno, que las comparaciones, pues entiendo que no son las mismas, ¿no? Pero que al final no hay que ver si tenía tal diagnóstico o tal otro diagnóstico. Lo que hay que ver es qué ha pasado, por qué ha pasado. Si había un buen seguimiento, ¿no? A Claro. lo mejor utilizar la noticia para potenciar los recursos en salud mental. Claro. Eso a lo mejor sería una, Eso una buena eso forma sería lo ideal. de hablar de salud mental, Sí. no decir personas, ¿no? Como psicóticos, Sí, sí. enfermos, Bueno, es que brutal, matan, es brutal, que es brutal, wow. es Yo brutal. veía la Es brutal, noticia. de la forma que se ha tratado, pero ya no solamente a nivel de Málaga, sino a nivel nacional. No, o sea, horroroso. yo no entiendo. Yo muchas veces lo digo, tendríais que las asociaciones de salud mental reivindicar y decir, bueno, vamos a dar una charla formativa a los periodistas de los distintos medios, porque Totalmente. es que se desvirtúa todo tanto, Paula. Totalmente. Y además, si fuera que no hay recursos para los que apoyarse, para hacer estas redacciones, pero es que lo Claro hay. que lo La hay. propia Confederación de Salud Mental España tiene una guía Cierto. para saber cómo abordar este tipo de situaciones, para saber qué palabras utilizar. Entonces, si fuera que no lo hay, pero es que cada vez hay muchas más guías de estilo, de cómo se tiene que hablar, se habla, o de temas de lenguaje inclusivo. Exacto. Pues si lo hay de eso, claro que lo hay Claro, también de saber claro. cómo se habla sobre cierto tipo de problema o de situación. No sé, es que Claro, lo que sucede en estos casos es que vosotras y los colectivos de salud mental lleváis luchando toda vuestra vida contra ese maldito estigma que no hay quien lo quite, y ahora sucede una cosa de estas y los medios de comunicación se encargan de potenciar todavía más ese estigma. así es. O sea que Y todo el daña trabajo mucho. hecho a la basura. Pues sí, porque además FENE hace muchas charlas de sensibilización, tanto en institutos como en la propia universidad, con profesionales o futuros profesionales que van a trabajar sobre esto. Y es verdad que queremos tener cada vez más, más charlas, ¿no? Más Claro. charlas de sensibilización con este tipo de Sí, carreras sí, también, claro. ¿no? De comunicación. Sí, comunicación, Justamente porque- la semana esta pasada tuve una entrevista con unas chicas que estaban haciendo de la UMA, ¿no? Sí. De periodismo, de comunicación, estaban haciendo un trabajo sobre esto, sobre el estigma, sobre la salud mental, y les dije, pues mira, me venís Claro, perfecta ahora, geniales. porque mira lo que ha pasado esta semana con esta noticia, cómo la han dado, para que vosotras veáis Claro, lo importante fíjate, que es saber hablar bien sobre algo, Claro. porque lo hablábamos también, por ejemplo, del suicidio, ¿no? De cómo se habla para saber si lo estás hablando bien, si lo que estás haciendo es incentivar, si lo que estás haciendo realmente es potenciar. Es que siempre es desde la forma donde se hable. No es que no se tenga que hablar. Claro que hay que hablar. Claro que hay que hablarlo. Hay que hablarlo, pero ¿desde dónde? Claro. Entonces, pero como hay yo que te saber. decía, hay que saber y hay que saber hacia dónde quieres dirigir, ¿no? Si lo que quieres dirigir es hacia el clic rápido que diga, a ver este que ha hecho, este loco que ha hecho, Sí. o si lo que quieres hacer es potenciar que haya más recursos de salud mental especializados en Málaga. Eso es lo que debería ser. Claro, eso es lo que se debía de hacer. Ya que estamos hablando, pues no podemos dejar aparte el tema del suicidio, lo has comentado tú. Es otro tema que no se trata como se debía de tratar. Y realmente, claro, hablas con la gente y la gente dice, bueno, pero es que habláis de tantos suicidios, pero son muchos más, porque a muchos no, cuando se le hace la autopsia no se pone porque la realidad, porque
que no se ha quitado la vida, que a lo mejor pues se ha hecho una ingesta de cualquier cosa. Hay que hablar claro y alto. Sí, es lo mismo, ¿no? Hay que hablar de ello, pero sabiendo cómo hablarlo. Cómo hablarlo. No hay que hablar de los métodos. No. Hay que hablar de la forma de apoyo, ¿no? ¿Qué tienes que hacer cuando tú estás en esa situación, en esos pensamientos, en esa idea, ¿no? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Pues en ese momento ya tienes que empezar a pedir ayuda o hablarlo con algún compañero, compañera, amigo, amiga, familiar, de mira, me está pasando esto, últimamente no paro de tener este pensamiento. Y luego, esto no podemos olvidar que hay muchas formas, ¿no? de darse una tentativa, ¿no? Hay gente que sí que hay una planificación detrás, hay señas, hay signos, ¿no? De que puede estar pasando por algo así, y luego hay otras personas que no. Y esto también lo tenemos que tener claro. Entonces, a cualquier persona que tú sepas que la puedes acompañar, que la puedes ayudar, tienes que saber lo que tienes que hacer en un proceso. No tienes que saber, la ciudadanía tiene que saber a quién tiene que llamar cuando alguien está en una situación de esta, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Claro. Así se tiene que hablar del del suicidio, que hay que dar, claro. Dando información para ayudar. Igual que esto, hay que dar información para ayudar. A lo mejor en esta noticia podrían haber hablado de todas las redes, ¿no? De apoyo que hay para las personas con problemas de salud mental, ¿no? ¿A quién pueden llamar? O los familiares. Mira, hay asociaciones de familiares, por ejemplo. Sí, entonces, pero eso no aparece por ningún lado. Eso no aparece por ningún sitio. No aparece por ningún o mira, los centros, tiene que haber más recursos de hospitalización, o tiene que haber más recursos de acompañamientos comunitarios, o tiene que haber más recursos para... Esto es lo que tenemos que intentar hacer, ¿no? Que cuando se hable de algo, se hable desde la solución, o desde la posible solución, o desde dónde guiar hacia la persona, ¿no? Pero no del miedo, de la violencia, de cómo hacer que eso pase, ¿no? Es como, eso es el morbo, ¿no? Que se le llama, ¿no? El morbo de los medios de comunicación. Exacto. Y no hay que buscar el morbo, sino que hay que buscar la ayuda. La ayuda, que es muy importante y desgraciadamente no es. Quiero yo creo que sí que nos va a dar tiempo de hablar dos temas muy importantes. Primero, el trastorno límite de la personalidad. Quizá había que dedicarle más tiempo a algunas asociaciones a este trastorno límite de la personalidad. Bueno, antes hablábamos de la flexibilidad, claro, de las adaptaciones, de todo esto, pues esto está llegando, está pasando, ¿no? Que hay cada vez más personas con diagnóstico de trastorno límite de personalidad. ¿Esto significa que antes no lo hubiera, que ahora lo hay? ¿Qué va? Bueno, sí que significa que ahora hay muchas más personas que están en unos procesos de este tipo, claro, que están diagnosticados de esta forma y que a lo mejor no se les está dando los recursos específicos que necesitan para ese acompañamiento. Entonces, yo no te voy a hablar si había, si no había, porque no te lo puedo decir, pero sí te puedo decir que lo que hay que hacer es buscar recursos especializados, claro, para estas personas. Aquí, por ejemplo, los trastornos límite de personalidad hay que trabajar mucho el trauma, mucho. Hay que trabajar mucho ese acompañamiento, hay que esa sensación de vacío, esa sociabilización, cómo se hace. Entonces, hay que acompañarlos de una forma muy específica y entendiendo que también tienen sus propios procesos. Entonces, pues saber cómo acompañar. Esto es clave, ¿no? Entonces... Pero quizá, por ejemplo, por el tiempo que necesita un enfermo de trastorno límite de la personalidad y el entorno familiar, ese tiempo no lo disponen las asociaciones de salud mental. Como debía de ser. Bueno, pues volvemos al mismo tema, por la falta de recursos. Totalmente, ¿no? Al final es una realidad que también está pasando en el SAS, ¿no? Que cuando vienen personas que están diagnosticadas de este trastorno, la demanda, ¿no?, de apoyo es mayor. ¿Por qué? Porque viven con unas sensaciones muy intensas que necesitan más apoyo. Entonces, pues sí que nos encontramos, ¿no? A nosotros pues cada vez está llegando más, tú lo has dicho antes, este tipo de perfil, si se le puede llamar, y es verdad que necesitan pues cosas específicas. A lo mejor necesitan pues, un apoyo más emocional, saber un poco cómo ir encaminando la vida hacia una autonomía que les permita pues llevar a cabo lo que hablábamos antes también, incluso pues entornos laborales, formación, cómo ir poco a poco avanzando, ¿no? Y sobre todo mucha gestión emocional, porque viven tan intensamente las cosas que la sociedad pues no está preparada,
muchas veces ni siquiera para escuchar. Ni siquiera para escuchar. Entonces, pues bueno, sí que demandan mucho apoyo, mucha ayuda. Y hay otra, que es la patología dual, que es otra cosa que está increciendo por todos los rincones, quizás en Andalucía más, sobre todo en la zona de Algeciras, Cádiz, toda esa parte de ahí, por culpa del narcotráfico, en el que se crea la adicción y la enfermedad mental. Allí también había que ver qué se hace, ¿no? Claro, nosotros lo que nos encontramos es que a mí esto de la patología dual, creo que aquí cuando hemos venido lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Se llama patología dual porque los recursos son duales, porque no hay recursos especializados en salud mental y adicciones. Y entonces la persona va como ahora va para allá. No, es que tienes más de salud mental, pues acá. No, es que tienes más de adicciones, venga, para allá. No, es que hemos visto que cuando se da la adicción sigues con problemas de salud mental, venga, para el otro lado. Claro. Entonces este es un problema que nos estamos encontrando mucho a la hora de buscar recursos para acompañar a estas personas que no están especializados. Y que se habla de patología dual como si la persona no fuera un todo. Exacto. Que todo le afecta. Sí, entonces, ¿qué va primero? Esto es como el huevo o la gallina. Claro. ¿Qué va primero? ¿El problema de salud mental o la adicción? Claro. ¿Qué va primero? ¿La adicción o el problema de salud mental? Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque hay que trabajar de forma integral con las personas. Y tenemos que intentar que los recursos que haya, incluso para adicciones, pues también tengan que ver con la salud mental y al revés. Y que estén especializados para trabajar de forma integral con las personas. Es un tema muy complejo porque ahí tendríamos que ver el por qué un enfermo de patología dual va a parar a la cárcel. Allí no están preparados ni hay personal cualificado realmente para ayudarles, que es un tema que hemos hablado en muchos programas, pero que están ahí y que hay que seguir insistiendo. Pero la madre de todo es la falta de recursos de las administraciones. Esa es la auténtica realidad, Pablo Riba. Pues sí. ¿Qué te voy a decir yo? ¿Qué te voy a decir si nosotros estamos, si te lo he dicho antes, ¿no? Nosotros al final lo que intentamos pues que la gente pues sepa que necesitamos también, ¿no? de subvenciones. Bueno, en este caso no subvenciones solamente públicas, que en ello estamos trabajando para crear proyectos para que nos puedan subvencionar a nivel público. Pero que también necesitamos unos fondos propios, ¿no? A las empresas. También animamos a las empresas que quieran colaborar con nosotros para este tipo de proyectos. Pueden sumarse y pueden pues sumarse a la salud mental a través de convenios de colaboración o de patrocinio. Nosotros no podemos solamente esperar que todo nos venga desde lo público, ¿no? Entendemos que vivimos en una sociedad donde las empresas también tienen que apoyarnos. Tienen que apoyar la salud mental. La salud mental. Entonces, pues por eso nosotros seguimos trabajando para que desde lo público nos ayuden haciendo proyectos y que nos puedan subvencionar, o por lo menos los que hacemos que nos puedan subvencionar, y luego además pues animamos, ¿no? A las empresas sociales, a las empresas privadas, a las personas particulares que también nos puedan ayudar y colaborar con nuestra entidad. Claro, y lo que pedimos desde aquí es que ojalá hubiese mucha Paula arriba y mucho David. Qué suerte tienes, Carmen Sibaja, de tener el equipo que tienes. Sí, hay un equipo muy bueno. Es un equipo formidable en AFENES y lo demostráis cada paso que dais, porque es importantísimo y le hace mucha falta a la sociedad malagueña que AFENES esté ahí. Y como muy bien dice Paula, recursos también de grandes empresas malagueñas que apuesten por erradicar el estigma de la salud mental, colaborando con colectivos importantes como es AFENES, y creo que mejor dinero y mejor inversión que esa no va a haber ninguna. Paula, gracias. Se nos ha pasado volando el programa. Ya ves. y creo que hemos hablado alto y claro. Y eso es lo que busca siempre este programa. Sí. Sin lugar a dudas. Sigue como en el camino, cogidita de la mano de David y de Carmen, y adelante. Muchas gracias, Paco. Ha sido un placer estar aquí otra vez. Pues, señoras y señores, la semana que viene volveremos. La semana que viene vamos a hacer un pequeño dúo. Nos vamos a ir a Almería y a Madrid. Los dos convergen dos grandes, pues yo diría, también asociaciones de salud mental que van a organizar 2 torneos de golf, uno en Madrid y uno en Almería, en este mes de mayo,
para buscar eso que hablábamos durante todo el programa. Claro. Estaremos con José Manuel Dolaré, estaremos con Cristina y nos vamos. Ahora sí que sí. La semana que viene volvemos.